licenciado. Ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí se le escucha, licenciado. Ok, gracias. Licenciado. Listo, gracias, jóvenes. ¿Cómo están? Buen día. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión. Y bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver viene a ser la herencia, ¿no? Ya este término es muy importante dentro de lo que viene a ser la programación orientada a objetos. Y también, obviamente, es uno de los pilares, ¿no? Dentro de este paradigma. La herencia, ¿ya? La herencia como tal tiene el siguiente concepto, ¿ya? Y básicamente se puede, ¿no? Se puede entender de la siguiente manera, ¿ya? Fíjense, por favor, acá, ¿no? La herencia como tal es una propiedad de la programación orientada a objetos y básicamente consiste en lo siguiente. Consiste en definir nuevas clases, ¿ya? Definir nuevas clases a partir de clases ya existentes. ¿De acuerdo? Entonces, la herencia como tal significa, ¿no? Que podemos definir nuevas clases a partir de clases em, que ya existen, ¿no? Clases que ya tenemos definidas, clases que ya están implementadas, ¿no? Entonces, a partir de esas clases podemos definir nuevas clases, ¿no? Y estas nuevas clases básicamente van a tener todo lo que tenían las clases existentes, ¿no? De ahí viene el término de herencia, que es lo que generalmente ocurre, ¿no? En nuestro diario vivir, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya como hijos, ¿no? En algunos casos, probablemente en otros como padres, ¿no? Si fuera el caso de ser hijos, seguramente vamos a recibir o vamos a heredar algo de nuestros padres, ¿no? Si hablamos en cuestiones materiales, ¿no? Bienes materiales. Y en cuestión genética, incluso hemos heredado ciertos rasgos de nuestros progenitores, ¿no? De nuestros padres. En algunos casos, ya como padres, probablemente, si hablamos de cuestiones materiales, vamos a hacer heredar algo, ¿no? A los hijos, ¿no? Y nuevamente, si nos referimos a la parte ya biológica, seguramente, ¿no? Nuestros hijos van a tener algunos rasgos, ¿no? De nuestra parte física puede ser, como también heredar, por ejemplo, la parte del carácter, ¿no? Entonces, esta herencia que ocurre, ¿no? En nuestra realidad, ¿no? En nuestro diario vivir, ya se lo ha reflejado en la programación orientada a objetos. Y básicamente, como les mencionaba, se refiere a esto, ¿no? La herencia es una propiedad que consiste, ¿no? En definir nuevas clases a partir de clases ya existentes, ¿no? Es decir, clases que existen, a las cuales las podemos denominar clases padre, y las nuevas clases que vamos a definir, podemos denominarles clases hijos o clases hijas, ¿de acuerdo? Bueno, la nueva clase que se va a definir, ¿no? La nueva clase que se va a definir es una clase que va a heredar todo lo que tenía la clase existente. En lo que concierne a la programación orientada a objetos, ya va a heredar todo, absolutamente todo, a excepción, ya, a excepción de esto, de los constructores, ¿ya? En la programación orientada a objetos se hereda todo, nos referimos que se puede heredar atributos, se llega a heredar métodos, pero no se llega a heredar los constructores, ¿ya? Es algo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Y seguramente a medida que vayamos haciendo un par de ejercicios, se van a dar cuenta por qué no se pueden heredar los constructores. De manera gráfica, la herencia simple puede estar representada de la siguiente manera, ¿no? Como indica acá, se definen nuevas clases a partir de clases ya existentes. Podemos mencionar, por ejemplo, esta clase de acá, ¿sí? La clase A, como una clase que ya existe, que ya existía,
tenía, por ejemplo, ya ciertos atributos, tenía ciertos métodos, ¿verdad? Y a partir de esta clase podemos definir nuevas clases, como por ejemplo la clase B y la clase C. Estas dos clases se han llegado a definir a partir de la clase A. En otras palabras, la clase A es una clase padre y los hijos vendrían a ser las clases B y C. En la herencia, como se ha mencionado acá, se llega a heredar todo lo que tiene la clase A. Es decir, la clase B y la clase C van a heredar todo lo que tiene la clase A. Van a heredar estos atributos, van a heredar estos métodos, pero no va a heredar los constructores que lleguen a tener o que llegue a tener la clase A. ¿De acuerdo? Obviamente acá no se nota, ¿no? No se nota en este diagrama de clases, pero el concepto como tal se llega ya a verificar en la implementación, ¿de acuerdo? Cada clase hija o cada clase hijo, como el caso de la clase B y C, estos llegan a definir también sus propios atributos, como cualquier otra clase. Llegan a definir sus propios, llegan a definir sus propios atributos, como también sus propios métodos. Llegan a definir también sus propios constructores, dependiendo cómo quieran construir sus objetos. ¿De acuerdo? Pero en la herencia, aparte de definir sus propios atributos y métodos, estos van a llegar a heredar todo lo que tiene la clase a excepción de los constructores. En la herencia simple, para poder representar esta relación de herencia, se utiliza esta flecha. Esta flechita de acá. ¿De acuerdo? Esta flecha es bien utilizada para representar la herencia. Siempre comienza a partir de la clase hijo o hija y apunta al padre. Siempre en ese sentido, ¿ya? La orientación de esta flecha es muy importante, porque la clase, ¿no?, a la cual apunta, esa clase significa que viene a ser la clase padre. Imagínense si nosotros le cambiáramos de dirección, ¿no? Por ejemplo, este que apunte ahí, digamos. Vamos a tratar de cambiar un poco la dirección, así, y acá. Por ejemplo, así. Imagínense, esta flecha, ¿no?, está apuntando a quién, a la clase B. Si uno interpretara, por ejemplo, este diagrama de clases, diría que la clase B es la clase padre, la clase A es la clase hijo o hija, y a su vez, esta clase A también es clase padre, ¿de quién? De la clase C. Entonces, la flecha es muy importante, ya no es simplemente ponerle una flecha como tal, sino hay que tener cierta orientación, ¿no? Es decir, a partir de la clase hijo o hija, ¿no? Ya la flecha va a nacer, si ustedes quieren, y va a apuntar a la clase padre, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este estaba de esa manera, ¿ya? En la herencia, además, se llega a utilizar estos términos para poder interpretar esta relación. Los términos es un o es una es muy importante a la hora de poder interpretar el diagrama. Por ejemplo, este diagrama de herencia simple, bajo un determinado contexto, ¿no? Seguramente cada clase va a llegar a tener un nombre, ¿ya? Y bajo ese contexto, para poder interpretar de manera adecuada, ¿no ve?, las clases, se utiliza estos términos, como es un o es una, ¿de acuerdo? En función de estos términos, ustedes van a poder advertir si los nombres, por un lado, o las clases, ¿no?, son correctas, en el sentido de que pueden llegar a ser ya sea hijos o clases padre, ¿ya? Entonces, este término es muy importante a la hora de poder interpretar la herencia simple. Bueno, en este caso, fíjense que en esta clase de herencia,
Si bien hasta este punto podemos advertir que tenemos dos clases, hijos o hijas, y una clase padre, puede ser que alguna de estas clases, ¿no? Hijos o hijas, a su vez sean padres de otra clase, como en el caso de la clase D. Noten acá. Este diagrama de herencia simple, bien, se llega a tener hasta la clase D. La clase D es una clase hijo o hija, ¿de quién? De la clase C. Es decir, que la clase C debe ser clase padre, ¿de quién? De la clase D. Pero a su vez, la clase C es clase hijo o hija de la clase A. ¿Mm? ¿Qué les parece? Entonces, en una herencia simple puede ocurrir este caso, como, bueno, pues diferentes casos. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar acá para que no nos olvidemos. ¿De acuerdo? A ver, entonces habíamos mencionado, esto lo vamos a borrar. Habíamos mencionado, por ejemplo, que esto viene a ser para nosotros la clase padre. ¿Ya? La clase padre. Clase padre. También se le da otros nombres, como por ejemplo, superclase, ¿no? Ese es otro nombre que se le da. Así. ¿Ya? Clase padre, superclase, y las que están acá se le denomina, por ejemplo, clase hijo o clase hija. También se le da el nombre de subclase. Subclase. También se le da el nombre de clase derivada. También el nombre de clase extendida. ¿De acuerdo? Son nombres que se les da a las clases que se han definido a partir de una clase que ya existe. ¿Qué les parece? Esos nombres van a seguramente escuchar ya en algún momento, ¿no? Como clase hijo, clase hija, o también con el nombre de su clase. A su vez, como les decía, esta de acá, ¿no? La clase D, viene a ser, ¿no? Al igual que B y C en su momento, ¿no? Llegan a ser, por ejemplo, o llega a ser clase hijo, clase derivada, clase extendida. Pero la clase C ya juega un doble rol, ¿no? Un doble papel, ¿no ve? Es clase padre y a la vez es clase hijo o hija, ¿ya? Ocurre, eso por si acaso también está dentro de lo que viene a ser el polimorfismo, eso referido, por ejemplo, al rol de una clase. Ya, entonces, fíjense, la clase C en su momento llega a ser clase hijo, clase hija, subclase, clase derivada, clase extendida, como ustedes quieran llamarlo. Pero a su vez, ¿no? Pero a su vez, ¿ya? La clase C, ¿no? Puede llegar a tener otro rol. Y ese otro rol es que, a su vez, la clase C es clase padre o superclase ¿de quién? De la clase D. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un caso, ¿no? Un caso en el cual la clase C va a jugar un doble rol, ¿ya? Y seguramente dependiendo del contexto, ¿no? La clase C en un momento dado va a estar con el rol de clase hijo o hija, y en algún otro contexto, en algún otro momento, la clase C va a tener el rol de ¿qué? De clase padre o superclase. ¿Qué les parece? ¿Ya? Bueno, y esta de acá, estos términos que no tienen, no deberían de olvidarse, y esto por si acaso es para poder realizar la interpretación en un diagrama jerárquico, ¿no? A esto nosotros le denominamos, por si acaso, diagrama jerárquico. Diagrama de clases jerárquico.
¿Por qué? Porque podemos observar acá, dentro de este diagrama, ¿no?, la jerarquía que existe entre clases, ¿no? De alguna forma podemos ver la jerarquía que llega a existir, ¿no?, dentro de estas clases. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en este mismo diagrama podemos llegar también a advertir dos conceptos que son bien importantes. Una de estas, se los voy a dibujar con una flechita acá, así. ¿Saben? Una de estas es este concepto. Si nosotros analizamos este diagrama de arriba hacia abajo, en este sentido, resulta de que nosotros podemos ya darle el siguiente concepto. Si vemos de arriba hacia abajo, ya vamos a poder ver el siguiente comportamiento. Vamos a ver una especialización. Una especialización. ¿Ya? Vamos a poder especializar, es decir, vamos a poder ver de algo que era bien general, ¿no?, de algo que era bien amplio, algo particular, algo concreto. Si vemos de arriba hacia abajo, en este diagrama vamos a comenzar siempre de algo que es bien general a algo bien particular, ¿ya?, algo más concreto. Enseguida con un ejemplo van a poder advertir este concepto, es decir, que siempre se comienza de algo amplio, 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 bien general, muy abierto, a algo concreto, particular, especializado, ¿ya? Un análisis de arriba, una interpretación del diagrama de arriba hacia abajo. Pero también, si nosotros analizamos este mismo diagrama, pero lo hacemos al revés, es decir, vamos a comenzar de abajo hacia arriba, así, ¿ya? Esto lo voy a poner por acá. ¿Ya? Si vemos este mismo diagrama, pero de abajo hacia arriba, vamos a ver lo contrario. Vamos a poder advertir que hay una generalización. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos interpretar este diagrama comenzando por las clases hijos o hijas y finalizando en la clase padre, ¿no? Ya en la primera clase que ha dado origen, ¿no?, al resto, vamos a poder advertir una generalización de algo bien particular, bien concreto, a algo amplio, algo general, algo bien amplio y bien general. ¿Ya? Entonces, estos dos conceptos, tanto de especialización y de generalización, me permiten saber si el diagrama de clases que se ha llegado a definir, ¿no?, este diagrama de clases, se ha llegado a definir, se ha diseñado en un determinado contexto, es el adecuado. ¿En qué sentido nos referimos si es el adecuado? Nos referimos en el sentido de haber elegido correctamente los nombres de cada clase. ¿Por qué les digo? Porque si nosotros nos plantean, ¿no?, si a nosotros nos plantean un determinado problema bajo un contexto, porque se han dado cuenta, ¿no?, es bien importante el contexto porque en función de eso nosotros podemos diseñar nuestras clases, podemos ver qué clases vamos a considerar, ¿no ve? Entonces, si dentro de ese contexto nosotros diseñamos un diagrama de clases jerárquico, ¿no?, donde se puede observar la herencia, y también vamos a utilizar estos términos, es un o es una, para poder interpretar, ¿no?, nuestro diagrama, resulta de que estos conceptos de especialización y generalización me van a permitir saber si los nombres que hemos elegido para cada una de estas clases son los adecuados, pero bajo ese contexto, ¿de acuerdo? Bajo ese contexto. Ahora, en la programación se puede hacer de todo. O sea, si nosotros, por ejemplo, diseñamos un diagrama de clases jerárquico y nosotros le damos a un programador,
El programador, de acuerdo a ese diagrama de clases jerárquico, lo único que va a hacer es codificarlo. No le va a interesar mucho saber al programador por qué, digamos, ¿no? Este viene a ser la clase padre y por qué estas otras son las clases hijos o hijas. No le interesa saber a él, ¿no ve? ¿Por qué? Porque seguramente ha habido un encargado, un analista, que es el que se ha encargado de diseñar ese diagrama de clases. Y seguramente ese analista, bajo un contexto, lo ha diseñado, pues, por algún motivo. Entonces, ya diseñado este diagrama, se le da al programador y el programador lo único que tiene que hacer es implementar, ¿no? Si aquí se ha visto por conveniente que la clase C va a ser tanto clase hijo como clase padre, ¿la ves? Entonces el programador, ya conociendo cómo se hace la codificación, la implementación, lo va a hacer, sin cuestionar nada. ¿De acuerdo? Pero el analista seguramente ha tenido mucho cuidado de elegir tanto los nombres, de poder identificar las clases adecuadamente y tomando en cuenta seguramente estos dos conceptos, tanto la generalización como la especialización. ¿Ya? Porque en la programación les diré que se puede hacer de todo, o sea, no, ahí nos podemos hasta olvidar de estos dos conceptos de la generalización, de la especialización, y podemos hacer, bueno, pues todo, y llegado el momento de ver, digamos, ¿no? La implementación y saber cuáles han sido las clases que se han implementado, ¿no? Y ver un poco el diagrama, probablemente pues, haya clases que los nombres que se les ha asignado no sean el adecuado, digamos, ¿no? No sean los adecuados. Por ahí habían clases que se presentaban un objeto, qué sé yo, puede ser un objeto electrónico y luego había otra clase que representaba, por ejemplo, a alguna, no sé, pues a algún ser vivo, y por ahí alguna otra clase, no sé, medio rara por ahí, y le han aplicado herencia, y como les digo, en la programación se hace de todo, al final programa va codificado, va a funcionar nomás, ¿no ve? O sea, no importa si de manera eh, lógica, ¿no? No hay, digamos, no haya sentido, digamos, ¿no? En las clases que se han llegado a implementar y le han aplicado herencia, porque al final el programa es suficiente con que no tenga errores ortográficos, no es ortográfico, ¿no? Errores sintácticos y errores semánticos, ¿no? Si está libre de eso, el programa corre nomás, ¿no? El programa va a soportar todo, pero la lógica de dónde es implementado, eso es bien importante, ¿ya? Entonces, bueno, en un diagrama se puede llegar a advertir entonces todos eh, estos conceptos, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar un ejemplo ya de un diagrama donde, bueno, obviamente las clases ya tienen un nombre adecuado y, y ahí, bueno, se va a poder advertir, ¿no? Lo que les estaba comentando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, les voy mostrando un ejemplo, viene a ser este de acá. Un diagrama como este, es un diagrama sencillo, ¿sí? Bajo un determinado contexto, ¿sí? A ver, ¿hay algo o alguien que ha escrito algo? Les voy a proporcionar la grabación. Brady, Caleb, Sergio, que estaban haciendo la consulta, les voy a pasar la dirección de la clase, ¿ya? Para que ustedes, bueno, puedan repasarlo, ¿ya? Probablemente con más tiempito. Ya, no se preocupen, ¿de acuerdo? La clase se está grabando igual, ¿ya? Entonces, fíjense que este diagrama de clases podemos darle un determinado contexto, ¿no? El contexto podría ser, por ejemplo, a ver, es un contexto. Muebles. Si hablamos bajo este contexto de lo que vienen a ser muebles, ¿no? Muebles que utilizamos probablemente ya en nuestro domicilio, en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Bajo ese contexto, por ejemplo, este diagrama de clases tiene sentido, ¿no? Fíjense. Podemos llegar a contar con una clase denominado mueble, ¿ya? Una clase al cual le vamos a definir, lo vamos a denominar clase padre, ¿de acuerdo? Clase padre. ¿Por qué? Porque es una clase que ya existe, por ejemplo, ¿ya?
le vamos a denominar clase padre. El otro nombre también es válido, no hay problema. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, va a ser para nosotros clase padre. ¿Por qué vamos a denominarlo clase padre? Porque esta clase, primeramente, ya existe y, y además porque a partir de esta clase nosotros vamos a definir estas dos clases. ¿Ya? Estas dos clases que también les había indicado que podemos darle varios nombres, ¿no? Para poder interpretar. En este caso, clase hijo, clase hija, subclase, ¿no? Y bueno, vamos a utilizar este nombre, ¿ya? Entonces, tengo en este diagrama de clases dos clases hijo o hija, como prefieran, que vienen a ser la clase ropero y la clase mesa. Acá nosotros podemos advertir que tenemos la relación de ¿qué? De herencia. ¿Ya? La relación de herencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Lo voy a separar así. Así. Y tenemos acá este término es un o es una para poder interpretar. Tengo la clase mueble y a partir de la clase mueble vamos a extender, vamos a crear la clase ropero, ¿no? Vamos a definir la clase ropero. Y a partir de la clase mueble vamos a definir la clase mesa. Estamos definiendo nuevas clases, la clase ropero y la clase mesa. Ahora, estos dos, tanto ropero y mesa, llegan a ser muebles, ¿no? Llegan a ser muebles. Y este término que les había indicado, fíjense, es muy importante para ver si realmente el nombre de estas dos clases están bajo el mismo contexto de lo que vienen a ser muebles. Por ejemplo, mueble es un ropero, eso es correcto. Mueble es una mesa, correcto. ¿No? Fíjense, hemos hecho esta interpretación de arriba hacia abajo, que es lo que les he mencionado acá. ¿Lo ven? Esto lo voy a copiar. Vamos a ver. Vamos a colocar acá y así se van a ubicar de que realmente ocurre eso. ¿No? Ahí está. Ah, sí. Correcto. Así. ¿Mm? Ahí está. ¿Ven? Por ejemplo, fíjense. Si analizamos este diagrama de arriba hacia abajo, como les había mencionado, ¿no? Tenemos de algo bien general, como ser muebles, y si hablamos de muebles, pues hay un sinfín de muebles, ¿no? Es básicamente el conjunto de los muebles, ¿no? Donde podemos encontrar una infinidad, ¿no? Pero, como les digo, el término de muebles es bien amplio, bien general. Y a partir de algo general, ¿no? Llegamos a lo que viene a ser la especialización, ¿no? La especialización. Y esta especialización, fíjense, finaliza en las clases ropero y mesa, ¿no? Ropero y mesa. Es algo más concreto, ¿no? Algo particular. Y por ahí incluso podríamos hasta mencionar también, ¿no? En algún momento si hay tipos de ropero, que ropero incluso llega a ser algo amplio, ¿no? Porque a partir de ropero probablemente podemos llegar a definir nuevas clases, ¿no? Probablemente con algo más específico todavía, ¿no? Puede ocurrir, ¿sí? No puede ocurrir eso, ¿no? Y si vemos de abajo hacia arriba, ¿no? Vemos de abajo hacia arriba, les había comentado que aquí ocurre lo contrario, ¿no? Ocurre aquí una generalización. Generalización. Incluso sería bueno anotar así como esto. De algo específico a algo general, ¿no? De lo que viene a ser la especialización hacia algo general, ¿no?
Y eso es cierto, porque si vemos este diagrama y comenzamos, ¿no? Bien sea a interpretar, ¿no? La clase ropero, la clase mesa, ¿qué llegan a ser estas dos clases? Tanto ropero como mesa llegan a ser muebles, ¿no? Entonces, estos dos los podemos representar bajo esta clase, la clase mueble, que hace referencia a estos dos y a muchos otros muebles más. Entonces, de algo específico a algo general. Específico, algo general. ¿Qué les parece? ¿Mm? Lo mismo acá. De algo general hacia abajo, algo específico. ¿Qué tal? ¿Estamos de acuerdo? Si interpretamos este diagrama es de algo general a algo específico, ¿no? Hacia abajo, y de abajo hacia arriba de algo específico a algo general. Y este término es un o es una, obviamente tiene que respetarse, ¿no? En ambos sentidos. Entonces, si comenzamos de abajo hacia arriba, fíjense, ropero es un mueble, mesa es un mueble, ¿no? Entonces, los nombres son adecuados, las clases están, todas las clases en este diagrama están bajo el mismo contexto, y sería bien diferente, fíjense, si aquí apareciera un ejemplo, ¿no? Que aquí apareciera, por ejemplo, a ver, ¿qué les parece así? La pregunta sería, ¿no? ¿Calculadora es un mueble? No, no es, básicamente no están en ese contexto, ¿no? Calculadora no es un mueble, ¿no? Peor si aquí aparece, por ejemplo, eh, la clase estudiante, por ejemplo. ¿Mm? La clase estudiante es un mueble, nada, ¿no? No está, digamos, no es coherente eso. Pero aquí viene como lo que les decía, ¿no? Si nosotros le damos esto a un programador, el programador va a ver que es un diagrama jerárquico, va a advertir que hay herencia y listo, lo va a codificar. Y seguramente el programador no va a cuestionar por qué se le ha dado a esta clase el nombre de estudiante y ha habido una relación de herencia con lo que viene a ser la clase mueble. Porque seguramente el que le ha pasado el diagrama de clases, este diagrama jerárquico, ¿no? Ha debido tener sus razones, no sé, pues le han debido decir que diseñe algo bajo un determinado contexto y bueno, pues el resultado ha sido esto. Si el programador simplemente lo va a codificar y el programa seguramente va a funcionar. Es seguro que va a funcionar. ¿No ve? Pero, como les digo, el contexto hace mucho y estos términos de general o específico, de específico a general, es bien importante que ustedes puedan considerar llegado el momento ya de tener ya su diagrama jerárquico diseñado. ¿Ya? Ahora, cada clase ya define sus propios atributos. Por ejemplo, en el caso de la clase mueble, fíjense, si tenemos los atributos material, ¿no? ¿De qué material es el mueble? Podría ser si es de madera, de metal, de plástico. El color, ¿no? Podemos hablar un color sólido para cada mueble, ¿no? Un color café, que creo que es lo estándar, pero después ya pueden venir de diferentes colores. El precio, por ejemplo, ¿no? Cada mueble tiene un determinado precio, ¿no? Son atributos que de forma general todos los muebles llegan a tener, ¿no? Entonces, esta clase padre va a englobar esos atributos generales que cualquier mueble llegaría a tener. Ahora, en el caso del ropero, fíjense, la clase ropero va a llegar a heredar, va a llegar a heredar de la clase mueble material, color y precio. Pero además, la clase ropero puede llegar a definir sus propios atributos, ¿no? Y estos atributos que va a llegar a definir, de alguna forma, va a consolidar de que esta clase es una clase hijo o hija. Por ejemplo, ¿no? El ropero, fíjense, llega a considerar estos dos atributos, el número de cajas que puede llegar a tener y el número de cuerpos, ¿no? Realmente un ropero, ¿no? Cuando le dicen, quieren adquirir un ropero, les dicen, ¿de cuántos cuerpos, no? Dice, tenemos de un cuerpo, dos cuerpos, tres, hasta de cuatro cuerpos, ¿no? O sea, son bloques más o menos que son parte del ropero. ¿Cierto? Y no todos los muebles, por ejemplo, tienen estos bloques o cuerpos. Por ejemplo, en el caso de una mesa,
La mesa no tiene, por ejemplo, número de cuerpos, ¿verdad? Y bueno, algunas mesas probablemente tampoco tengan cajas, ¿no? Entonces, hay algunas que obviamente sí tienen, pero bueno, y otras no tienen, por ejemplo, ¿no? Cajas. Entonces, estos atributos que va a heredar, más estos atributos que tiene la clase SO, pero bueno, en este caso, esto ya viene a ser una clase específica, una clase particular. ¿De acuerdo? Y en la clase mesa ocurre lo mismo. La clase mesa, por ejemplo, va a llegar a heredar, ¿no? Gracias a la herencia, va a llegar a heredar material, color y precio. Pero además, la clase mesa define sus propios atributos y gracias a estos dos atributos, nosotros vamos a poder advertir que de la clase mueble, ¿no? Realmente llegamos a tener la clase mesa. La clase mesa, por ejemplo, llega a definir el atributo forma, ¿no? La forma de la mesa. Hay mesas rectangulares, mesas redondas, ¿sí? Puede haber mesas hexagonales, ¿no? Y bueno, cada mesa obviamente tiene una cantidad de patas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dos atributos de alguna forma hacen de que de la clase mueble, específicamente ahora podamos definir la clase mesa. Si nosotros no llegamos a definir atributos, ¿ya? En una clase, por ejemplo, imaginen que no tenemos ni forma, ni número de patas, y no tenemos ningún atributo, gracias a esta relación de herencia, la clase mesa va a heredar estos tres atributos de la clase padre, ¿no? De la clase mueble. Pero al final de cuentas, al heredar, si se dan cuenta, al heredar estos tres atributos, es como si tuviésemos la misma clase mueble, pero con otro nombre. Y bueno, ahí no hay mucho sentido, ¿se ubica? No hay mucho sentido, ¿no? Es como que darle un sobrenombre a la clase que ya tenía definido, y es más, no le han definido ningún atributo ni nada por el estilo. Entonces, al final es como tener la misma clase, pero con otro nombre. Mm, Puede ser que en algún momento dado sí necesiten tener algo como eso, pero ahí no hay herencia, ¿no? Es, como les digo, es simplemente tener la misma clase, pero con otro nombre. Entonces, no sé si, digamos, valga la pena, ¿no? Tener una clase con el mismo nombre, o sea, además de que tengo que implementar esa clase, entonces creo que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces, por esa razón, siempre las clases, hijos o hijas, deberían de definir sus propios atributos que van a permitir que de algo general se llegue a definir algo específico. ¿Sí? Siempre. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, más allá de que cada clase define sus propios atributos, además también cada clase define sus propios métodos. Como por ejemplo acá, tenemos un método mostrar y también tiene un constructor. ¿Ya? Tiene un constructor. En el caso de los constructores no se llegan a heredar, pero el resto de los métodos, ya sean getters, setters, leer, mostrar, no sé, ordenar, calcular, determinar, buscar, todos esos métodos van a llegar a heredar tanto las clases hijos, ¿no? que hayan definido a partir de la clase padre. Todos esos métodos se llegan a heredar, excepto los constructores. Y las clases hijos o hijas también pueden llegar a definir sus propios métodos, ¿no? Cada uno de ellos puede tener sus propios métodos en función a los atributos. Pueden tener su propio método buscar, sus propios métodos get, etc. No hay ningún problema, ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tienen que recordar es que lo que no se llega a heredar son los constructores y obviamente el destructor, ¿no? Estos no se llegan a heredar, ¿ya? ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, bro, nomás me ha dicho el amigo. Ya, ok, bro. Entonces, a ver, este es un ejemplo. Vamos ahora con otro ejemplo para que se pueda advertir ahí también la herencia. Este es el otro ejemplo. Este ya tiene otra forma, pero también tenemos herencia simple. ¿Ya? Herencia simple. Hay algo más que hay que tomar en cuenta, y fíjense, ahorita me he acordado, y es lo siguiente, ¿no? En una herencia simple, ¿ya? En una herencia simple, eh,
una clase va a tener un único padre, ¿ya? Un único padre, ¿ya? Porque hay herencia múltiple, eso vamos a ver en una siguiente sesión, ¿ya? Donde una clase se define a partir de dos clases, de dos o más clases padre. Y en este caso, podemos advertir acá en este primer ejemplo, que estas dos clases tienen un único padre. Si hablamos de esta clase, tiene un único padre, una sola clase del cual se ha definido. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Esta clase tiene un único padre, de donde se ha definido, del cual se ha definido. En la herencia múltiple resulta que una clase puede llegar a tener a más de un padre, ¿no? Por eso se le llama herencia múltiple. Y en este caso, obviamente, esto es herencia simple, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, fíjense. También tenemos acá herencia simple. Podemos advertir que acá tenemos tres clases, hijos o hijas, que tienen un único padre. Y acá, esta clase padre también es clase hijo o hija. ¿Por qué? Porque tiene como clase padre a esta otra. Tenemos herencia simple. Y esto podría ser en un contexto, por ejemplo, de los materiales de escritorio, ¿no? En un contexto de materiales de escritorio. ¿No? Contexto de materiales de escritorio. Y en ese contexto podemos advertir varias cosas. A ver, primeramente, que tenemos una clase padre que viene a ser la clase producto. La clase producto define precio, marca, tipo de material, nombre, ¿no? Cualquier producto dentro de este contexto tiene, ¿no? Siempre un precio, una marca, ¿no ve? El tipo de material, el nombre obviamente del producto. Y a partir de esta clase producto, fíjense, vamos a especializar, vamos a tener una clase específica, como ser, por ejemplo, la clase material escolar, que es algo ya más específico, ¿no? De algo general que es producto a algo más específico que es material escolar. Y la clase material escolar va a heredar todo lo que tiene la clase producto y además define sus propios atributos, como por ejemplo la cantidad de material escolar, el tipo de uso que le vamos a dar, el color, el tamaño, ¿no? Del material escolar. Y material escolar, ya, a su vez es clase padre de las siguientes clases, de la clase cuaderno, la clase goma y la clase lápiz, que estas son clases más específicas, más concretas, más especializadas. Y si notan, ¿no? De algo bien general y bien amplio, que era producto, estamos finalizando algo más específico, como ser cuaderno, goma o lápiz. Y obviamente aquí hay algunos otros materiales, ¿no? Que es, digamos, dentro de lo que son materiales de escritorio que no hemos considerado, por ejemplo, ahí puede estar una regla, ¿no? Un tajador, un corrector, hay una infinidad, ¿no? De materiales de escritorio, ¿no? El papel bond, ¿no? Y bueno, dentro de estas, por ejemplo, tenemos, ¿no? La clase cuaderno, que va a heredar todo lo que tiene material escolar. ¿Y qué es lo que tenía material escolar? Estos atributos, cantidad, tipo, uso, color, tamaño, además de precio, marca, tipo de material y nombre. O sea, la clase cuaderno va a heredar todo lo que tenía material escolar. ¿Y material escolar qué tenía? Estos atributos que son propios de la clase, además de haber recibido, ¿no? Como herencia estos atributos de su clase padre, que es producto. Entonces, la clase cuaderno, ¿no? Define sus propios atributos como ser número de hojas, tipo de cuadrícula. Y la pregunta sería para ustedes. La clase cuaderno, un objeto de la clase cuaderno, ¿cuántos atributos va a llegar a tener? ¿Alguien puede responder? A ver, ¿cuántos atributos va a llegar a tener un objeto de la clase cuaderno? ¿Alguien se anima a darme un número? ¿Cuántos atributos al final va a llegar a tener un objeto de la clase cuaderno? ¿Mm? ¿Cuántos creen? A ver, veremos acá. 11. 11 atributos. Y 7. 11, y 11 es harto, ¿sí o no?
Es harto. Imagínense asignarle datos a 11 atributos. Es amplio, es harto. A ver, vamos a ir colocando con colores. Primero, a ver, ¿cuáles serían los primeros atributos? Ya, pondremos en esto. Primero anotaremos todos los atributos que tiene la clase cuaderno. ¿Qué son? Número de hojas. ¿Qué más es? Tipo, hoja. Son primero sus atributos. Luego, tipo, cuadrícula. ¿Estamos de acuerdo? Estos son sus propios atributos. ¿Ya? Ahora vamos a colocar con otro color. Vamos a colocar con un color. A ver si me permite. Ya, digamos que esto. Ya. Ya, a continuación, ¿qué otros atributos? Llegaría a heredar, por ejemplo, de material escolar. Llegaría a heredar, ¿quiénes? Cantidad, ¿qué más? Tipo, uso, ¿qué más? Color, tamaño, ¿sí? Estos de acá. Si me permite cambiarle aquí el color. A ver, a ver, a ver. Creo que sí. Creo que sí. Ah, sí, está bien. Ah, sí, listo. Y además, ¿no ve? Estaría heredando todo lo que tenía la clase producto. ¿Y qué tiene la clase producto? Tiene precio, tiene marca, material. Además, oh, listo. Y esto vamos a ponerle con otro color. Ah, sí. Y esto le vamos a aumentar un poco de tamaño porque está muy pequeño, no se nota. Ahí está. ¿Qué les parece? Ahora su compañero decía 11 atributos. ¿Será que tiene 11? A ver. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Correcto. Imagínense, 11 atributos llega a tener la clase cuaderno. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y obviamente en el momento de hacer la implementación no se nota, pues imagínense si les dijeran implementar la clase cuaderno. ¿No? Solamente van a tener que definir 3 atributos y listo. ¿Y qué pasó con el resto? Ah, el resto, gracias a la herencia, automáticamente los va a heredar. No necesitan ni siquiera definir dentro de la clase cuaderno. Simplemente gracias, ¿no? a la herencia, automáticamente se recibe todo. ¿Qué les parece? En el caso de de la clase goma, lo mismo va a ocurrir. Cuando ustedes vayan a crear un objeto, ¿no? De la clase goma, ¿no? Va a llegar a tener todos estos atributos, ¿no? Que los va a heredar, obviamente, de material escolar. ¿Y qué es lo que tenía material escolar? ¿No? Tenía sus propios atributos, además de lo que ha heredado de la clase producto. Entonces, fíjense acá, si nosotros creamos un objeto de la clase material escolar, ¿qué es lo que va a llegar a tener? Va a llegar a tener todo esto. Así. ¿Ah? Un objeto de la clase material escolar sería de esta forma. Tiene sus propios atributos, cantidad, tipo, uso, color y tamaño. Además, está heredando precio, marca, tipo material y nombre. Entonces, la clase material escolar, llegado el momento de la implementación, solo define estos 4 atributos. El resto, gracias a la herencia, los va a definir. ¿Ah? ¿Qué tal esa? Lo mismo va a ocurrir con la clase lápiz, ¿no? Al igual que cuaderno, va a llegar a heredar todo lo que tiene producto, todo lo que tenía, mejor dicho, material escolar, y material escolar, bueno, básicamente tiene estos atributos más los atributos que está heredando de producto. Estas clases, hijos o hijas, van a heredar, pues entonces, todo, ¿no? Todo lo que tiene la clase producto, pero no lo van a heredar de manera directa, ¿no? De manera indirecta lo van a heredar, gracias a quién, a la clase material escolar, que es su clase padre. ¿No? ¿Qué les parece? Ahora, aquí hay algo bien importante también que hay que tomar en cuenta. Los tipos de acceso de cada atributo, ¿no? Los tipos de acceso. En el caso de de las clases padre, y eso por favor no se van a olvidar, voy a anotárselos, ¿no? Los de acceso de
las de acceso de los atributos. En las clases padre, ¿no? Deben definirse como protegido, ¿no? Como protegido. El tipo de acceso, el que se recomienda es que sean con el tipo de acceso protegido. Y bueno, en este caso, noten acá en este ejemplo, ¿no? Que de todos estos 4 atributos, 3 tienen el tipo de acceso protegido y 1 tiene el tipo de acceso privado. Esto puede ocurrir, les diré que puede ocurrir, ¿ya? Mucho depende del que haya diseñado el diagrama de clases. Como les digo, aquí el analista es el que define, ¿no? ¿Qué atributos van a ser protegidos? ¿Qué atributos van a ser privados? ¿Qué atributos van a ser públicos? ¿Ya? Pero obviamente siempre lo hace de acuerdo a un contexto. En este caso, lo que se sugiere siempre es que todos los atributos sean definidos como protegido. Y en este caso, todos están a excepción de marca. Pero esto ahora, ¿y por qué se tienen que definir como protegido? Aquí viene lo interesante. Resulta que cuando ustedes definen el atributo como protegido, estos atributos pueden ser visibles en las clases hijos o hijas. Es decir, que cuando nosotros vayamos a crear un objeto de la clase material escolar, nosotros vamos a poder ver, es decir, vamos a poder visibilizar los atributos heredados de la clase producto. Vamos a poder acceder de forma inmediata, los vamos a poder utilizar directamente, siempre y cuando estuvieran definidos como protegido. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense, la clase material escolar va a llegar a heredar, ¿no? Estos atributos, pero ojo, de todo lo que ha heredado, marca, así como tal, no lo va a heredar. O sea, sí lo va a heredar, pero no va a poder utilizar de manera directa. Es decir, me refiero de manera directa a cuando creamos el objeto, ¿cierto? Y a partir del objeto nosotros tenemos acceso pues, a todos sus atributos, ¿ya? Pero en el caso de el atributo marca, no vamos a poder manejarlo de manera directa. Vamos a tener que ayudarnos por medio de ¿qué? De los getters. Es decir, que en vez de manejar de manera directa el atributo marca, necesariamente lo voy a tener que hacer con algún getter o setter, necesariamente. ¿Por qué? Porque marca se ha definido como ¿qué? Como privado, ¿ya? Como privado. Por esa razón. Por esa razón. Necesariamente, para poder manejar este atributo que lo hemos heredado, pero está definido como privado, entonces necesariamente voy a tener que manejarlo con un getter o con un setter. Necesariamente. Pero si estuviera definido como protegido, como el atributo precio, tipo de material y nombre, la forma de manejar ese atributo heredado es de manera directa. No necesito utilizar un getter o un setter. Lo puedo hacer, pero no es necesario. Incluso me queda más sencillo manejar directamente el atributo. En cambio, definido como privado, necesariamente con un get, ¿no? Get marca, set marca, tengo que necesariamente utilizar estos métodos getter, setter para referirme a este atributo que lo hemos heredado. O sea, sí o sí hemos heredado. La cuestión acá es que no es visible, ¿se ubican? Es como si hubiese heredado, pero no lo podemos advertir, no lo vamos a poder ver. Pero sí lo vamos a poder manejar con getter o setter. ¿De acuerdo? Acá lo mismo podemos advertir, fíjense, en la clase material escolar, que tenemos estos atributos
como ser cantidad, tipo, uso y tamaño, como protegidos. Eso significa que en cuaderno, goma y lápiz los vamos a poder, pues, visibilizar, vamos a poder manejar de manera directa, ¿no?, estos atributos que estamos heredando, pero en el caso del atributo color, como está definido como privado, no voy a poder manejarlo de manera directa. Necesariamente en el caso del color, ¿no?, como está definido como privado, entonces necesariamente para poder referirme a este atributo voy a eh, tener que utilizar un método get o set, necesariamente. El resto, no hay ningún problema. Ah, y otra cosa más. A ver, aquí, en el caso de marca, ¿dónde está marca aquí? Obviamente igual, marca, ¿no? Marca, como está definido como privado, es obviamente, pues, afecta en todo, ¿no? Como está definido como privado, igual, ¿ya? Vamos a tener que utilizarlo por medio de un getter o setter, necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora alguien dirá, pero entonces, ¿cuándo tengo que definirlo como privado o cuándo tiene que estar definido como protegido? Bueno, eso ya dependerá mucho del problema en sí o de lo que ustedes quieran ponerlo accesible o de lo que ustedes quisieran ocultarlo. Es decir, sí lo pueden hacer heredar, ¿no? Lo hacen heredar a sus clases hijos o hijas, pero ojo, si ustedes lo definen como privado, lo hereda, pero no lo va a poder ver. ¿Se ubican? No va a poder manejar, en otras palabras, ¿ya? A menos que ustedes de paso le hagan heredar los getters y setters para que recién pueda manejar su clase hijo o hija, en el caso de que estuviera definido como privado. Pero si está como protegido, no, pues lo va a heredar todo, y bueno, sí hereda, ¿no? Igual que en el anterior caso, pero ya es visible, ¿no? Ya la clase hijo o hija va a poder utilizar de manera directa ese atributo, sin necesidad de getter o setter, de manera directa, como si fuera parte, ¿no? Como si se hubiera definido en su propia clase, va a poder manejar ese atributo, ¿ya? Por eso les decía, es recomendable que todos estuvieran definidos como protegido, ¿no? Por ejemplo, acá ya marca como protegido, color como protegido, y obviamente estas clases, cuaderno, goma y lápiz, los hereda, y no hay ningún problema en utilizar los atributos que heredan. Ahora, los atributos de las clases ya definitivas, vamos a llamar, ¿no? Definitivas, finales, vamos a llamar, porque a partir de estas clases ya no existe más herencia, ¿no? A partir de estas de acá. Entonces, estas simplemente, estos atributos los vamos a definir como privado, como corresponde, ¿no? Ya para un poco entrar y seguir, digamos, en lo que viene a ser el encapsulamiento, ¿no? El ocultamiento de la información hacia el exterior, ¿no ve? Entonces, las clases padre, lo recomendable es que tengan el tipo de acceso protegido y las clases hija o hijos, sus atributos, como hemos estado haciéndolo habitualmente, deberían estar con el tipo de acceso privado, ¿no? Tipo de acceso de los atributos en las clases hijo, hija, deben definirse ¿como qué? Como privado. ¿Ya? Eso obviamente para simplemente continuar con lo que viene a ser el encapsulamiento. ¿Qué les parece? ¿Ya? Espero que hasta ahí, por ejemplo, se haya comprendido. Son dos diagramitas bajo estos contextos y podemos tener seguramente muchos otros diagramas en diferentes contextos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, y esto para antes de entrar a nuestro ejemplo, así brevemente, a ver, ¿qué les parece acá? Voy a copiar estas par de clases acá y ustedes me van a ayudar a diseñar este diagrama rápidamente. Por ejemplo, fíjense, bajo un contexto, vamos a darnos ese contexto de trabajo rápidamente. Aquí bajo el contexto de
personal de la carrera informática. ¿Ya? Hablamos del personal de la carrera de informática, nos referimos tanto a administrativos, ¿no? Docentes, estudiantes, ¿no? Eso es el personal. Fíjense, nosotros pudiésemos tener acá la clase persona, algo bien amplio. La clase persona puede llegar a definir, por ejemplo, el nombre de la persona, carnet de identidad de la persona. Estamos hablando de cualquier persona, muchachos, ¿ya? Cualquier persona. Nombre, carnet de identidad, sería lo más común, ¿no ve? Lo más común, ¿cierto? Más allá de tener la fecha, año de nacimiento y demás, nombre y carnet de identidad, ¿no? Bueno, a ver, anotamos también ahí, digamos, el año de nacimiento y listo. ¿De acuerdo? Y a partir de la clase persona, fíjense, ya refiriéndonos a este contexto, podemos llegar a extender o a definir una nueva clase. Esa nueva clase podría ser la clase de estudiante. Ahora, la clase estudiante va a llegar a heredar, ¿no? Va a llegar a heredar todo lo que tiene la clase persona. La clase estudiante ya no necesita definir nombre, carnet de identidad ni año de nacimiento. ¿Por qué? Porque gracias a la herencia lo va a heredar. O sea, no necesitamos definir en absoluto. Más bien definimos atributos que hagan de que específicamente, ¿no? A partir de persona se llegue a definir la clase estudiante. O sea, la clase estudiante ya llega a tener por la herencia nombre, identidad y año de nacimiento, pero ¿qué atributos más tuviésemos que definir para que de persona llegue a pasar a estudiante? ¿Qué atributos tuviésemos que definir? Entre estos tuviesen que ser, por ejemplo, un número de matrícula, ¿no? Un número de, ya no un número, sino una carrera, ¿no? Carrera al cual pertenece, ¿no? ¿Y qué más podríamos definir? Un número de materias que llega a tomar este estudiante. ¿No? No todas las personas tienen una matrícula o una carrera y una cantidad de materias, ¿cierto? Solamente los estudiantes. ¿Mm? Luego podemos llegar a definir, por ejemplo, docente, la clase docente, ¿no? Entonces, a partir de una persona, nosotros podemos llegar a definir la clase docente. ¿Y qué podemos ahora definir en la clase docente? ¿No? Porque no se olviden, la clase docente va a llegar a heredar, ya, desde ya va a llegar a heredar todo lo que tiene la clase persona, o sea, va a heredar nombre, carnet y año de nacimiento. Pero ¿qué otros atributos más tuviese que identificar para que de persona lleguemos a definir a docente? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos definir como, por ejemplo, un número de ítem, número de materias que dicta, ¿ve? Después la especialidad docente. Después, ¿qué más podríamos mencionar? ¿No? La carrera, probablemente, del cual pertenece o pertenece, el cual viene a dictar, ¿no? Sus clases, por ejemplo, ahí. ¿Mm? Y bueno, a partir de, de- de la clase persona, nosotros también podemos llegar a definir, ¿no? A partir de la clase persona podemos llegar a definir la clase administrativo. Tenemos administrativos, ¿verdad? Y un administrativo va a llegar a heredar, gracias a la herencia, a partir de la clase persona va a llegar a heredar nombre, identidad, año de nacimiento, y qué más tuviésemos que definir. Cargo, turno, ¿qué más? Cargo, turno, puede ser, también tiene un número de ítem, por si acaso, bueno, o sea, tipo pondremos, ¿no? Tipo, porque hay algunos que son contratados, o sea, ya son de planta y otros simplemente son contratados por un tiempo, o sea, son eventuales en otras palabras. Tipo, ¿no? Tipo contrato, si quieren. No, en tu tipo nomás, tipo de administrativo.
Puede ser de planta o puede ser simplemente eventual, por un determinado tiempo. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Ah? Y bueno, por último acá, fíjense, parecería que ahí finalizara esto, ¿no? Pero, fíjense, podríamos definir una nueva clase. ¿Dónde podemos definir una nueva clase? Acá. ¿Qué les parece a partir de estudiante? A partir de estudiante nosotros podemos llegar a definir una nueva relación de herencia. Relación de herencia, fíjense. Sería en este sentido. A ver, ustedes me dicen. ¿Ah? A partir de estudiante podemos definir la clase auxiliar de docencia. ¿Qué les parece? ¿Ah? Es algo más específico, ¿no ve? De estudiante, que es básicamente todos los estudiantes, hay algunos que tienen, ¿no? Un rol que viene a ser auxiliares, los ayudantes, ¿no ve? Y eso es algo más específico todavía que un estudiante, ¿sí o no? Ahora la cosa sería, ¿qué atributos tuviésemos que definir acá para que de un estudiante, ¿no? Del conjunto de estudiantes todos, ahora sea algo más específico, un auxiliar de docencia. No nos olvidemos, auxiliar de docencia desde ya, ¿qué es lo que vas a recibir de herencia? Eh, ¿Qué es lo que vas a recibir de herencia de la clase estudiante? Vas a recibir como herencia el nombre, carnet de identidad, año de nacimiento, número de matrícula, carrera y número de materias. Todo eso va a heredar. Entonces, a ese conjunto de atributos que va a heredar, ¿qué otros atributos podríamos identificar o considerar para que de un estudiante lleguemos a algo más específico, un auxiliar de docencia? ¿Ah? ¿Qué atributos podrían ser? A ver, ¿cuáles? Carga horaria. La materia que ¿Sí? enseña. Correcto. Incluso pueden tener más de una materia, entonces podemos colocar número de materias, ¿no? Número de materias que dicta. Y como ha hecho su compañero muy bien, las materias que dicta. Y eso podría ser incluso hasta en un vectorcito. ¿Mm? ¿Qué les parece? ¿Mm? Puede ser así. Entonces, ahora aquí hay un detalle. Como esto es clase hijo de la clase estudiante, que hemos dicho que la clase estudiante es a su vez entonces tanto clase hijo o hija, pero también es clase padre de quién, de la clase auxiliar de docencia. Entonces, estos atributos, ¿cómo tuviesen que definirse? Como protegidos. ¿Ah? Como protegidos. Eso es lo que se recomienda. Y listo. Y estas de acá son clases definitivas, ¿no? Clases ya finales. Entonces, los atributos los vamos a mantener simplemente como privados. Ahí está. ¿Qué les parece? Bajo un contexto. Y no se olviden de lo siguiente que hemos dicho, esta palabra que es muy importante, estos términos. Es una. Ahí está. Ahí está. Entonces podemos rápidamente verificar, comenzando de arriba abajo. Persona es un estudiante, eso es correcto. Persona es un docente, persona es un administrativo. Y podemos, a partir de acá, ir hacia arriba. Estudiante es una persona, docente es una persona, ¿no? Administrativo es una persona. Y vemos acá, esta parte, ¿no? Estudiante es un auxiliar de docencia y auxiliar de docencia es un estudiante. Entonces, los nombres de cada clase son los adecuados, están bajo un contexto y eso es, digamos, y eso estuviera correcto ya para implementarse. Pero imagínense si por acá apareciera como, por ejemplo, computadoras, ¿no? Entonces, llegado el momento de interpretar computadora es una persona, nada que ver, ¿no? Persona es una computadora, nada, no está bajo ese contexto. Entonces, el nombre probablemente no es el adecuado. Entonces, ahí ya tienen que buscar un nombre de clase que esté de acuerdo a ese contexto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ya, para eso son estos términos, es una. Y bueno, la orientación de la flecha, no se olviden, es siempre a partir de la clase hijo o hija, apuntando al padre. Siempre al padre. ¿De acuerdo? Aquí hay algo bien chistoso. La clase padre no sabe que tiene estos hijos, por si acaso.
Ya, y aquí la clase estudiante no sabe que tiene esta clase hijo o hija que viene a ser auxiliar de docencia. Aquí la clase persona piensa que es la única clase y listo y no pasó nada, pero bueno, pues resulta de que estas de acá son sus clases hijo o hija. Estos sí saben quién es su padre. Este también de acá sabe quién es su padre, pero los padres no saben quiénes son sus hijos. ¿Ya? Por si acaso. Y en la programación se va a poder también ver esa situación. Ya, muchachos. Bueno, ahora vamos a entrar a un ejemplo así corto de la implementación en pseudocódigo y se van a dar cuenta que no es muy complejo, ¿no? Es más, se gana mucho tiempo, les diré, en la implementación. ¿Ya? No sé si está ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta tal vez, jóvenes? ¿Podemos entrar entonces al ejemplo? Sí, licenciado, ¿se entendió todo? Sí, licenciado. Ok, esperemos. A ver, 11, 11, 11, ¿qué es 11? Ok, ok, bro, gracias. 7, 1, 11. Ah, ya, la cantidad de atributos, correcto. Y sueldo, sí, sí, no hemos considerado, por ejemplo, el sueldo, en este caso en docente, por ejemplo, ¿no? Ahí, sueldo. El administrativo también tiene sueldo. Ahora, aquí también, por favor, alguien dirá, pero, ¿y cómo tienen sueldo? ¿No sería bueno colocar aquí en persona sueldo, por ejemplo? Y si ponemos acá en persona el atributo sueldo, entonces aquí ya no sería necesario poner sueldo y aquí también ya no ponemos sueldo. ¿Por qué? Porque lo va a heredar. Sí, está bien. En el caso de estos dos no habría problema, pero en el caso del estudiante no tienen los estudiantes sueldo. ¿No? Entonces, el atributo creo que no es correcto definirlo acá arriba, porque si lo definen, no se olviden, va a heredar todo eso a sus clases hijo o hija. Entonces, la clase sueldo, hemos dicho, el atributo sueldo, no sería correcto definirlo acá, porque lo va a heredar estudiante, ¿no? Y bajo ese contexto, probablemente estudiante no tenga sueldo. Entonces, no es correcto definirlo acá. Por lo tanto, simplemente defínanlo en la clase que corresponde. Por ejemplo, acá también, estudiante, por ejemplo, tiene número de materias, ¿no? Que pasa clases. Y el docente tiene un número de materias que dicta. Pero parecería que fuera lo mismo, ¿no? Ya, es más, si lo definimos acá arriba, no habría problema. Si ponemos, por ejemplo, número de materias. Puede ser número de materias que dicta o número de materias que pasa clases, o que está llevando, que está inscrito. ¿Ve? Entonces acá, por ejemplo, podemos borrar y lo mismo ocurriría, por ejemplo, acá. ¿Ve? Acá. No habría problema si solamente fueran estas dos clases, es decir, nuestro diagrama fuera a partir solamente de estas dos clases. ¿Por qué? Porque el número de materias lo va a heredar estudiante y eso obviamente va a ser el número de materias que cursa el estudiante. En el caso del docente va a ser el número de materias que dicta. Entonces no habría problema hasta ahí, pero el problema sería acá, ¿no? Número de materias que pasa el administrativo, que dicta el administrativo y eso no se da. Más bien ahí sería el número de funciones del administrativo. ¿Qué hace? ¿Qué funciones realiza? ¿No ve? Entonces, número de materias aquí no sería correcto hacerlo porque lo va a heredar esta otra clase y esa clase nada que ver con el número de materias. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es nomás bueno definirlo en la clase que le corresponda, como en este caso. ¿Ya? A menos que hubiera, por ejemplo, un atributo que estuvieran en los tres. Imagínense que por acá nosotros en la clase persona hubiésemos simplemente considerado carnet de identidad, año de nacimiento, sueldo, por alguna razón, y aquí recién colocamos, imagínense, nombre del estudiante, aquí en docente, nombre del docente, aquí en administrativo, nombre del administrativo. Tenemos un atributo que están en cada una de las clases hijas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí, no? Nombre, nombre, nombre. Entonces, ¿para qué vamos a definir aquí una vez, segunda vez, tercera vez? Sí, más bien, si ese atributo es tan común en estas tres clases, es mejor definirlo acá arriba. Lo definen por una única vez y acá simplemente ya no necesitan definirlo porque lo va a recibir como herencia. ¿Ah?
Es cierto, ¿no ve? Lo va a recibir como herencia. Y saben, además, una sola vez se define acá arriba. Y acá lo va a heredar. Ay, y ahí les decía, la herencia se gana tiempo. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta, por favor, ese aspecto más. Ahora sí, nos centramos al ejemplo y algo para que no sea muy largo y muy pesado va a ser lo siguiente. Como vamos a entrar a la implementación y estamos en la parte ya de teoría o cátedra, hay que tomar en cuenta un pseudocódigo que vamos a utilizar. Y este pseudocódigo es el siguiente que les estoy mostrando. Por ejemplo, hemos podido advertir en un diagrama de clases que tenemos clases bases y clases hijas, o también clases derivadas, ¿no? Que es el otro nombre que se les da. ¿De acuerdo? Aquí está acá arriba, por si acaso, ¿no? Los nombres que se les da a esas clases. Y hay algunas que tienen dobles roles, he dicho, ¿no? Que son clases hijos o clases padres a la vez. Bueno, en el caso de las clases bases, por ejemplo, de la clase base, vamos a tener lo siguiente. La clase base es la primera clase que existe, ¿no? A partir del cual definimos. Entonces, como es la primera clase, fíjense, lo único que cambia de lo que hasta ahora nosotros sabíamos hacer es el tipo de acceso de los atributos, ¿no? O sea, hasta ahora nosotros definíamos nuestras clases, ¿cierto? Definíamos atributos, constructores. Hacemos lo mismo con la clase base. Lo único que cambia ahí es el tipo de acceso de los atributos, de público a protegido. Es lo único que ocurre. Después, la clase puede tener uno, dos, tres constructores, métodos leer, mostrar, get, etcétera, todo lo que ustedes conocen hasta ahí. Cuando ustedes van a implementar una clase hija o hijo, ahí entra ya la herencia. Y en este caso, fíjense, lo único que vamos a utilizar para indicar que hay una relación de herencia entre una y otra clase es simplemente utilizando dos puntos, ¿ya? Dos puntitos. ¿De acuerdo? Con estos dos puntos, nosotros indicamos de que existe herencia, ¿ya? Herencia, ¿de acuerdo? Acá están esos dos puntitos, ahí, ¿ya? Ahora, hay algunos, y en algunos paralelos, que utilizan la palabra hereda. Así le ponen. Class B, hereda, dice, y D le ponen incluso, creo. D, y le ponen recién el nombre de la clase. Aquí está, ¿ven? La clase B, la clase A. La clase A es la que ya existe. Entonces acá dicen, clase B hereda de A. Entonces está indicando que la clase A es la clase padre y la clase B es la clase hijo o hija. En el caso nuestro, por lo menos en mi caso, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar dos puntos en vez de anotar la palabra hereda de. Simplemente voy a utilizar dos puntitos y eso significa que este de acá es la clase padre y este de acá es la clase hijo. ¿Listo? Entonces, simplemente utilizamos dos puntitos para indicar de que existe una relación de herencia. Clase padre, clase hijo o hija. ¿Ya? Entonces, no, creo que estaban ya golpeando nada. Ya. Esa es simplemente esa notación, por favor, que les quiero mencionar en pseudocódigo. Después, fíjense, la clase B, la clase hijo o hija, ¿no? La clase derivada, define sus propios atributos. Define sus propios atributos. Si fuera necesario, como privado, y todos los atributos, como ustedes ya saben, tipo, nombre del atributo y todo eso. Luego, tipo de acceso para sus métodos. Los métodos no son afectados en nada, todos van a ser públicos. Puede llegar a tener esta clase B su propio constructor por defecto, constructores parametrizados, no hay ningún problema. Y también define sus propios métodos. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay un detalle. Si la clase base tiene constructor, la clase B sí o sí tiene que utilizar este constructor. Necesariamente está obligado a utilizar ese constructor. Entonces, fíjense que acá, ¿no? La clase B tiene su constructor y dentro de su constructor está utilizando el constructor de su clase base. Aquí está utilizando el constructor que tiene la clase base, la clase padre. ¿De acuerdo? Acá. Está utilizando. En cambio, en la parte de los métodos, aquí ya básicamente es, fíjense, los métodos que ha heredado de la clase A. Aquí se está haciendo uso de los métodos heredados de la clase A. Los que ha heredado. En el caso del constructor no hereda,
sino simplemente utiliza, ya es utilizar, que es muy diferente a heredar, ¿ya? Por si acaso. Y bueno, si tuvieran alguna otra clase derivada, como por ejemplo acá, fíjense, la clase C, 2 puntos A, eso significa que la clase C es clase hijo o hija, ¿de quién? De la clase A, ¿no? Por los 2 puntitos. Clase padre, clase hijo o hija. Define sus propios atributos, sus propios métodos, y bueno, como la clase A tenía su constructor, la clase C sí o sí tiene que utilizar el constructor de su clase padre, y después define sus propios métodos. ¿Ya? Este pseudocódigo lo vamos a utilizar en un ejemplo. Ya, así que rápidamente nos vamos acá. Lo vamos a hacer en este ejemplo. Esperemos de que finalicemos rápido. Acá. Vamos a implementar esto. Este es un diagrama sencillo, fácil de implementar. No lo vamos a hacer bien largo, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nos dan esta clase? ¿No? La clase mueble, clase ropero, clase mesa, y acá hay la relación de herencia. ¿Cómo tengo que comenzar a implementar esto? Siempre comenzamos a partir de la clase padre, la clase mueble. Entonces, fíjense, yo ya me he adelantado un poquito en cuestión del pseudocódigo, y fíjense, tengo lo siguiente. Estamos escribiendo en pseudocódigo como esto. Pseudocódigo. Entonces, fíjense, primero, cuando nos den el diagrama, hay que comenzar implementando las clases padre. ¿Ya? En este caso, en este diagrama, ejemplo, tenemos uno solo, que viene a ser la clase mueble. Por lo tanto, implementamos la clase mueble como ustedes saben implementarlo. Fíjense, se los voy a emplear un poco ahí, creo que se nota ahí, ¿cierto? Y fíjense, clase mueble, y acá el tipo de acceso para los atributos, acá en el diagrama están definidos ya como protegidos, entonces ponemos acá protect. A continuación, cada atributo, material de tipo string, color de tipo string, precio de tipo string, de tipo entero. Ya, así lo he definido, ¿de acuerdo? A continuación pasamos a definir los métodos. La clase mueble tiene un constructor parametrizado para construir objetos. Define material y precio. Y el color ya le pone un color por defecto. Creo que hasta ahí, igual, no está, es todo lo que sabemos, ¿sí? Su constructor parametrizado y este atributo con un color, con un valor por defecto, ¿ya? A continuación, define su propio método mostrar, ¿no? Hace un print de material, color y precio. Entonces, hasta ahí, si se dan cuenta, no hay nada nuevo, a excepción de ¿qué? Del tipo de acceso, ¿no ve? De los atributos, que en este caso es protegido. Nada más, es lo único que cambia. Una vez definido la clase base, ¿no? Esto es la clase base, no se olviden. Clase padre o clase base. Ya no se van a olvidar, por favor. ¿Le he dado ese nombrecito? Creo que no, ¿no? A ver, me he olvidado. ¿Ve? Clase padre, clase base, por favor. También es el otro nombre que se le da. Clase base, ese es otro nombre también que se le da. O sea, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, en alguna bibliografía está así. Ya, y listo, ya, así. ¿De acuerdo? Ya, ¿dónde estábamos? Acá. ¿Y cuál era nuestro diagrama? Era este. Ya está. Entonces, la clase mueble ya está definida, ¿no? Como les decía, no hay nada nuevo. A continuación, definimos ya las clases hijo o hija. En este caso, clase hijo o hija. Y, bueno, fíjense, ahora estamos con la clase ropero. Entonces, primeramente, la clase ropero, como ustedes pueden observar ahí, tiene dos atributos. Y están con el tipo de acceso privado. Entonces ponemos private, definimos sus atributos, número de cajas como entero, número de cuerpos como entero, y definimos, fíjense acá, su constructor. Un constructor parametrizado para el número de cajas y el número de cuerpos, ¿no? Se reciben estos dos parámetros y se les asigna a cada atributo. Creo que hasta ahí igual no, ya conocemos, ¿no? Este constructor parametrizado. Y tiene su propio método mostrar. Y esto obviamente muestra únicamente número de cajas y número de cuerpos. Fíjense que hasta ahí, si nos dieran, por ejemplo, la clase ropero, tuviésemos que implementarlo de esa forma. Ahora, aquí viene la herencia.
Como sabemos, fíjense, de acuerdo a este diagrama, la clase ropero es clase hijo, hija, ¿de quién? De la clase mueble, ¿no? O en otras palabras, la clase mueble es clase padre de la clase ropero. Entonces, aquí es donde entra la herencia. Aquí nosotros vamos a poner 2 puntos y ahí se pone el nombre de la clase padre. ¿Quién es la clase padre de la clase ropero? Viene a ser la clase mueble. Entonces, ahí ponemos directamente mueble. Así. Y listo. Eso es la herencia. Nada más. Internamente, ya sabemos que la clase ropero va a heredar todo lo que tiene mueble, excepto constructores. ¿Listo? Nada más. Es así. Eso es la herencia. Entonces, la clase ropero va a heredar material, color, precio y el método a mostrar. ¿Qué pasó con el constructor? No se hereda. Ahora, aquí viene también otra situación. Como la clase mueble, como ustedes han visto bien acá, ha heredado, no ha heredado, ha definido constructor, ¿cierto? Tienen constructor parametrizado, ¿recuerdan? A ver, ahorita vamos a ver. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí está su constructor, ¿sí o no? Es en mueble, es un constructor parametrizado. Entonces, ropero sí o sí tiene que utilizar ese constructor, no puede no utilizarlo, está obligado a utilizar. Y si no lo utiliza, si esto fuera ya en un lenguaje de programación, nos va a marcar error. Entonces aquí podemos utilizar ese constructor. Ese constructor tiene el nombre de ¿qué? De mueble. Mueble, así. Y aquí es donde nosotros le tenemos que enviar todos los parámetros ya de ese constructor. En este caso, este constructor, ¿no ve? ¿Qué es lo que definía como parámetros? Material y precio. Entonces acá. Dos cosas. Le ponemos directamente como datos por defecto, que vendría a ser el material y el precio. ¿Mm? O los podemos recibir como parámetro. Si quisiéramos que sea como parámetro, entonces aquí es donde tenemos que modificar. En esta parte de acá vamos a definir. Fíjense, número de cajas, número de cuerpos que son para sus propios atributos y a continuación acá podemos definir de tipo string, fíjense, necesitamos el material y además necesitamos el precio. Listo. Y con esta modificación, ahora aquí pasa lo siguiente. Número de cajas y número de cuerpos van a ir a estos dos atributos de la clase ropero. ¿Y qué pasó con material y precio? Esos dos parámetros, ¿sabes dónde van a ir? Van a ir al constructor de nuestra clase padre, que en este caso es mueble. Utilizamos mueble y este recibe dos parámetros, que van a ser material y van a ser precio. Y listo. Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos utilizar este constructor? Porque este constructor se va a encargar de qué? De inicializar los atributos que estamos heredando de mueble. Por eso es ese motivo que tenemos que utilizar sí o sí. ¿Ya? A menos que ustedes no hayan definido constructor en la clase padre, entonces aquí no ocurre nada, no es necesario que tengan que hacer eso. Pero, ojo, pero los atributos que han heredado los tienen que inicializar de alguna manera. Y aquí nosotros lo estamos inicializando por medio del constructor de nuestra clase padre. Si la clase padre no tiene constructor, entonces aquí vamos a tener que inicializar cada atributo heredado con algún dato por defecto o por medio de un parámetro. ¿De acuerdo? Esto sería lo más práctico, porque no tengo que estar escribiendo todo esto. ¿Mm? Y listo, ya está. Ahora, el método mostrar, muchachos, el método mostrar, fíjense que este método mostrar únicamente muestra número de cajas y número de cuerpos. ¿Cómo es posible? Es más, aquí nosotros tendríamos que tener la capacidad de mostrar todo lo que tiene ropero. ¿Qué es lo que tiene? Material, color, precio, muy aparte del número de cajas y cuerpos. ¿Cómo mostramos esos atributos que hemos heredado? Porque esos obviamente son los que hemos heredado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que la clase mueble define su propio método mostrar. Aquí está el método mostrar. Y este método mostrar ya lo ha heredado. Entonces la idea sería utilizar ese método mostrar para que pueda mostrar material, color y precio.
¿cierto? Entonces, acá podemos simplemente llamar a ese método mostrar, que se supone que lo hemos heredado de la clase mueble. Ahora, aquí viene algo también interesante, que si lo dejo de esta manera, ese método mostrar, antes de llamar al método mostrar heredado de mueble, se va a llamar a sí mismo. Es más, aquí va a pensar que este se está llamando a sí mismo. O sea, no va a utilizar el método mostrar heredado de mueble, sino más bien aquí lo que va a ocurrir es que se va a llamar a sí mismo. Y eso es un concepto denominado recursividad, recursivo. Va a haber una llamada al mismo método en reiteradas ocasiones. Y eso no es correcto. No es correcto. Por lo tanto, ¿por qué ocurre esto? Porque el método heredado, ¿no?, de la clase mueble tiene el nombre de mostrar y además el método mostrar que hemos definido en ropero tiene el mismo nombre, es prácticamente idéntico. Entonces, ¿puede ocurrir estos casos? Puede ocurrir. ¿Ya? Puede ocurrir que los métodos heredados y los que han definido en la clase hijo tengan el mismo nombre. Entonces, hay alguna forma de poderlos diferenciar. Hay varias formas de poderlos diferenciar, porque aquí la idea ahora es diferenciarlos. Y una de esas, ¿saben cuál es? Simplemente utilizar un operador denominado resolvedor de ámbito. ¿Y cómo se utiliza? Primeramente se pone el nombre de nuestra clase padre, en este caso mueble. A continuación se pone este operador, que son estos dos puntos, así. ¿Ya? Y con esto se llama el operador resolvedor de ámbito. Operador resolvedor de ámbito. Estos dos puntos. Esto se utiliza ¿para qué? Para poder diferenciar métodos que tienen el mismo nombre. Métodos heredados versus métodos de la propia clase que tengan el mismo nombre. Entonces aquí ya no hay dónde confundirse. Este dice llamar al método mostrar, ¿no?, de la clase padre mueble. Ahora, a menos que el método mostrar de la clase padre mueble tuviese otro nombre muy diferente a este método mostrar, entonces ya no es necesario utilizar esto. ¿Por qué estamos utilizando esto? Porque el método heredado tiene el mismo nombre que nuestro método que hemos definido en nuestra clase, ¿no? Nuestra clase ropero. ¿De acuerdo? Ese detalle. Y con esto la clase ropero ya está finalizado, ya esto es lo definitivo, ¿ya? Hemos modificado el constructor, hemos utilizado el constructor de nuestra clase padre, y aquí además estamos utilizando el método mostrar heredado de la clase mueble, ¿ya? En la clase mesa va a ser algo similar, ¿no? La clase mesa definimos la herencia, que viene a ser de la clase mueble, y acá define sus propios atributos. Fíjense que tenía su constructor, vamos a tener que modificarlo. Entonces, podemos modificarlo ahora de esta manera. De tipo string era el material. Y fíjense, solamente voy a tomar en cuenta eso, nada más. ¿Qué pasó con el otro atributo que era el precio? Fíjense, lo vamos a hacer de esta manera. Forma y número de patas para los atributos forma y número de patas de la clase mesa. Hasta ahí no hay ningún problema. Y a continuación, como mi clase mueble define constructor parametrizado, aquí está el constructor parametrizado de 2 parámetros, aquí vamos a utilizar ese constructor. Tenemos que utilizar. Entonces acá colocamos mueble, paréntesis, y aquí. Este constructor mueble tiene 2 parámetros, el material y el precio. Fíjense que el material lo estoy enviando acá, chicos, ¿ya? Lo estoy enviando por acá. Entonces, eso agarramos y lo mandamos al constructor material, al constructor de nuestra clase padre. Coma. Este constructor de la clase mueble es de 2 parámetros, material y el precio, pero aquí ya no figura el precio, como en el caso del ropero. Aquí le hemos mandado el precio, ¿no? En este caso, fíjense, una variante podría ser que directamente acá nosotros le asignemos un precio. 1000 bolivianos. Listo. No, entonces aquí le estamos asignando ya una constante. En el anterior caso ya era parametrizado. Entonces puede haber ese tipo de casos. Ustedes ya al final definen cómo hacer. Yo les estoy mostrando estas posibilidades. Y listo. Aquí ya estoy utilizando el constructor. Con eso ya estamos completos. Y acá lo mismo. Tengo un método mostrar. El método heredado de la clase mueble también tiene el mismo nombre. Y para poderlos diferenciar es primeramente nombre de la clase padre, el operador resolvedor de ámbitos, que son esos 2 puntos seguidos ahí, y a continuación el nombre del método que quiero utilizar.
En este caso, mostrar. ¿Por qué hacemos esto? Porque el método heredado de la clase padre tiene el mismo nombre que este método mostrar de nuestra clase mesa. Y con eso ya está finalizado. Lo único que aquí hacemos para terminar ya es el programa principal, donde vamos a crear objetos de la clase ropero y la clase mesa. Entonces colocamos R, new, es ropero, y fíjense que la clase ropero define un constructor de 4 parámetros. Número de cajas, número de cuerpos, material y precio. Entonces acá, número de cajas, vamos a colocar que tiene 4 cajas, número de cuerpos, de 2 cuerpos, material, vamos a colocar madera, precio 1500. Listo, ya está. Y acá el otro es mesa, M, new, mesa. Y mesa, fíjense que tiene solamente un constructor de 3 parámetros. Forma, pata, número de patas y material. Entonces, la forma podemos colocar circular. Después, número de patas tiene 1. Y el material puede ser plástico. Y ya está. Ahora, cada objeto simplemente es llamar su método, ¿no? R.mostrar. Nos llamamos al método mostrar y con esto va a mostrar todos los datos que tiene ropero. M.mostrar y todos los datos que tiene el método mostrar. Ahora, alguien se preguntará, ¿pero qué método mostrar va a utilizar? ¿El método mostrar que se ha definido en su clase o el método mostrar heredado? En este caso da prioridad a su propio método, en este caso al método mostrar, su propio método. Y este método mostrar, a su vez, llama al otro método mostrar heredado de la clase padre mueble, ¿ya? Ocurre eso por si acaso, ¿no? Como ha heredado un método con el mismo nombre, entonces primero da siempre prioridad a lo que le pertenece, luego recién a lo que ha heredado, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ya tuviésemos creado los dos objetos, ¿no? De este diagrama, de la clase ropero y de la clase mesa. Bueno, muchachos, vamos a quedar acá. Les voy a mandar este pseudocódigo por la plataforma. Este diagrama y esta explicación que se los he anotado acá, también en forma de imagen se los voy a dejar en la plataforma. El jueves vamos a tener una sesión. No sé si están de acuerdo en que esa sesión del jueves también lo podamos hacer de manera virtual, ya enfocándonos a hacer simplemente ejercicios. ¿Están de acuerdo, muchachos, si lo hacemos el jueves, también nuestra sesión virtual, solamente ya por esta cuestión, ¿no? Como es también ya tiempo de peregrinación, probablemente hay algunos que van a peregrinar, pero sí nos van a poder acompañar probablemente en su peregrinación, en el camino, con sus dispositivos y todo eso, y con una piedrita golpeándose en el pecho diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces yo creo que así nos pueden acompañar, ¿no ve? En esa sesión. ¿Les parece, jóvenes? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, licenciado, está bien. licenciado, estaría bien. Y ya la Sí, licenciado, estaría bien, licenciado. y la subsiguiente semana ya lo hacemos nomás de manera presencial, ¿ya? Bueno, muchachos, no sé si alguien tiene pregunta, creo que ya estamos a la hora. Mil disculpas por haberlos sorprendido de esta forma, de manera virtual, ¿ya? Pero, bueno, creo que valía la pena nomás hacerlo porque ya en Pizarra es muy complicado, hay algunos compañeros que no pueden ver y están simplemente así un poco con incógnita, ¿no? ¿Qué hay que anotado? ¿Qué estarán viendo? Y bueno, esta sesión la he grabado, les voy a compartir igual el enlace en la plataforma para que puedan verlo con más detenimiento. Jóvenes, muchas gracias por su atención. En unos minutitos nos encontramos en el laboratorio con los que les toca el laboratorio y conmigo el día jueves en una sesión virtual más ya por esta semana, ¿no? De Semana Santa, muchachos. Ya, portarse bien, a reflexionar. Si van a peregrinar, por favor, con mucho cuidado, ¿ya? Y bueno, pues no se olviden de la piedrita y golpeándose el pecho, ¿no? Bueno, muchachos, que tengan buen día, cuídense. Estamos coordinando, estamos en contacto. Sí, adelante. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, licenciado. Chao, Hasta luego, muchachos. licenciado. Sobre la pregunta del día jueves, los que pasan laboratorio, ¿va a ser también virtual? Sí, lo vamos. Espero, en mi caso, difícilmente voy a poder reflexionar, así que este feriado y todo eso voy a estar revisando sus exámenes, no solo de ustedes, sino de otras materias. Lo que sí, por lo pronto voy a publicar son las notas de sus laboratorios, ya que creo que de alguna forma he visto nomás
les diré, ¿no? Un buen resultado porque las defensas hasta ahora han sido grupales, entonces me parece que de alguna forma ha habido nomás ¿no? Un buen resultado, les diré. Probablemente un laboratorio más sea así de esa forma, pero los siguientes ya vamos a verlo, ¿ya? Entonces, sobre notas, yo creo que de aquí a un par de semanas todavía, yo les voy a avisar, les voy a dar la nota, les voy a devolver sus exámenes y bueno, pues ahí vamos a revisar cómo les fue. ¿Listo? Eso era para Isaí, que estaba levantando la mano. No sé si tal vez tiene alguna otra pregunta más y si no, nos quedamos acá. Sí, Ricardo, los archivos, el código que hemos hecho ahora, el pseudocódigo, todo eso, y además un documento relacionado a herencia que me gustaría que ustedes puedan ver. Ahí está un ejemplo en pseudocódigo, está codificado en Java, está codificado en C#, vas a poderlo ver, lo voy a dejar en la plataforma, Ricardo, para que puedas complementar la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Muy bien, listo, Ricardo. Todo eso en el grupo les avisa, chicos, ya lo he publicado, ya están esos documentos, y inmediatamente ustedes revísenlo. ¿Ya? Listo, listo, Ricardo. Isaí, espero que con lo que haya explicado te las notas, ¿no? Un par de semanas, ¿ya? Isaí. Bueno,